Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una vez más a un nuevo curso con su profe Rui. Sí, ya saben que este es un espacio dirigido a todas las personas que están estudiando sistemas, ¿sí? Y en esta oportunidad vamos a empezar a ver el curso de base de datos, ¿sí? Este va a ser un curso relativamente introductorio, ¿sí? No vamos a ahondar en temas muy complicados, pero sí en temas básicos que deberías de ver en un segundo ciclo de cualquier curso de programación o de ingeniería de sistemas. Muy bien, si no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirme, ¿sí? Tenemos bastante información sobre el curso de programación. Hemos ahondado en temas o en un lenguaje de programación que en este caso ha sido de C Sharp, ¿sí? En la plataforma de .NET, ¿sí? Tenemos dos ciclos avanzados. Hemos avanzado el curso de algoritmos 1 y algoritmos 2. ¿Sí? Ahorita vamos a empezar con la nueva lista de reproducción que es de base de datos. Tenemos una lista de reproducción de principios SOLID relacionados a la programación y vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Pronto va a estar la lista de reproducción de SQL Server, de base de datos 1, así que nada, te invito a suscribirte y a ver los otros cursos si es que no los has visto. Muy bien, vamos a ver un poquito sobre lo que es base de datos, ¿no? ¿Qué es una base de datos? ¿No? Básicamente es un lugar donde tú vas a almacenar información, ¿sí? Pero vamos a ver por qué nace esta necesidad, ¿sí? Por ejemplo, es un lugar donde almacenas mucha cantidad de datos relacionados y estructurados, ¿sí? ¿No te pasaba de que muchas veces quieres guardar cierta información y, por ejemplo, lo guardas en muchos Excel, ¿sí? En tablas dinámicas, empiezas a tener toda esa información guardada, ¿sí? De manera que puedes acceder rápidamente a ellos, ¿no? Y todos estos registros tienen características, ¿sí? Comunes entre ellas, ¿no? Básicamente, eso es lo mismo que se va a hacer en una base de datos, ¿no? Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, ¿sí? Y almacenado sistemáticamente para su uso posterior. O sea que en algún momento necesitas acceder a esos datos, ¿sí? Otra de las características de una base de datos es que es una serie de datos organizados y relacionados entre sí, ¿sí? Los cuales son recolectados y explotados por sistemas de información, ¿no? O un negocio en particular, ¿sí? En el segundo ciclo, sí, en el curso de segundo ciclo, empezamos a ver cómo almacenar información en un archivo de texto plano, ¿sí? Que venía a ser nuestra fuente de información, ¿no? Porque en algún momento todos nuestros sistemas quieren guardar esa información para luego utilizarla, ¿sí? No vas a tener el programa ejecutándose todo el tiempo. Eso significa que en algún momento vas a tener que cerrar la aplicación y volverte a conectar y los datos tienen que estar ahí. Entonces, esa disponibilidad de información, se llama, a la manera como accedimos a ella, funcionó como un sistema de datos. Si mal no recuerdo, si está en la semana en, en la persistencia de datos algoritmos 2, semana 9. Sí, te invito a que le des una mirada a ese cursillo. ¿Qué más? Unos ejemplos de base de datos, ¿qué podrían ser? Podrían ser guías telefónicas, porque guardas información, ¿sí? Si das cuenta, en tu celular, en tu dispositivo, sí, guardas información de tus contactos, ¿cierto? Nombres, teléfonos, email, ¿sí? Y si te das cuenta, todos tienen el mismo esquema, ¿sí? Si bien es cierto, no guardas todos los datos, guardas algunos, los más importantes, ¿cierto? Entonces, eso es importante, saber de que tienes esa disponibilidad de poder acceder a esos datos en el momento que tú quieras, ¿no? Archivos personales, bibliotecas públicas, registro de transacciones, ¿sí? Cada vez de que tú estés haciendo, no sé, una transferencia, o un depósito o un retiro, tiene que guardarse esa información en algún lado para saber cuánto tienes en tu cuenta bancaria, ¿no? Eso es algo muy importante. Historial médico, ¿sí? Tienes que guardar tu información de ti como paciente, ¿sí? Como una historia clínica, ¿sí? Guardar esa información, por ejemplo, los tratamientos o las pastillas que te están dando, todo eso es muy importante. Entonces, toda esa información se guarda en una base de datos. Muy bien, vamos a ver, como decía, más características, ¿no? Gran cantidad de datos relacionados, estructurados y de manera que se puedan consultar rápidamente, ¿sí? Independencia lógica y física de los datos. Por ejemplo, la estructura básica de una base de datos es básicamente que tienes filas, esto es una tabla, se lo vamos a conocer como la unidad mínima, ¿sí? De una base de datos es una tabla que se puedan consultar los datos. Tienes nombre, la información bancaria, el teléfono, ejemplo 1, ejemplo 2, ¿no? La idea es de que se trate de
evitar la repetición de datos, ¿no? Por eso dice redundancia mínima, ¿no? Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios significa que varias personas pueden acceder a los datos rápidamente, ¿sí? La disponibilidad también tiene que ser, de estos datos, tiene que ser accesible a través de un lenguaje de programación estándar, ¿no? También tenemos integridad de los datos que vamos a poner, por ejemplo, si tenemos ejemplo 1, no deberíamos tener otro registro que se llame ejemplo 1, ¿no? Y que tenga diferentes valores como el teléfono o algo así, ¿no? Integridad de datos, consultas complejas y optimizadas, seguridad de acceso, editoría y respaldo y recuperación, ¿no? Son algunas de las características de la base de datos, ¿no? ¿Por qué no usaron un Excel? O sea, que dice, bueno, tengo esta información, bueno, voy a utilizar mi Excel y lo voy a tener guardado ahí, ¿no? Pero no, mira, la base de datos y las hojas de cálculo de Excel, lo más conocido, ¿sí? Son formas convenientes de guardar esa información, pero la diferencia son cómo se almacenan, ¿sí? Y cómo se manipulan esos datos, ¿sí? Obvio, siempre va a ser más óptimo acceder a esos datos a través de un lenguaje de programación, ¿sí? Y la base de datos está hecho para eso, ¿sí? Eso es lo más importante. La manera como se puede acceder y la manera como se puede almacenar. Eso es muy importante, ¿sí? Las hojas de cálculo se diseñaron originalmente para un usuario, para que una persona lo acceda, solo una persona. La idea no es de que muchas personas accedan a ese archivo, porque si uno lo actualiza, tú no sabes si que dos personas tienen abierto ese archivo, uno lo actualiza y el otro, ¿qué pasa con la otra persona? Se queda desactualizado. Eso no es bueno, ¿sí? Es una de las grandes importancias de la base de datos, que uno acceda a la información, la actualice, la manipule y luego la deje, ¿sí? Y para que otra persona pueda venir más adelante y la pueda utilizar, ¿sí? Eso es algo muy importante, ¿sí? Son muy buenas para el uso de un solo usuario o pequeño, de número de usuarios que no necesitan manipular gran cantidad de datos complicados, ¿sí? Porque si te das cuenta, el Google Drive básicamente tiene el Excel, ¿sí? Tiene cierta cantidad de información, no puede guardar, no sé, millones de datos, no puede almacenar, ¿sí? Eso no, millones de registros, eso no puede hacer. Entonces, eso no es bueno, ¿sí? Para eso se crearon bases de datos, ¿sí? La base de datos, como dice, ¿no? Están diseñadas para contener colecciones mucho más grandes de información organizada, cantidades masivas de ocasiones, ¿sí? Y las bases de datos permiten a múltiples usuarios al mismo tiempo acceder y consultar datos de manera rápida y segura. Muy bien. Entonces, ¿por qué no deberías utilizar un Excel? ¿Y por qué sí utilizar una base de datos? ¿Sí? Tipos de base de datos, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de base de datos, eso es importante que lo conozcas, ¿sí? Tenemos base de datos relacionales, base de datos orientada a objetos, cuántos datos se pueden almacenar, dependiendo de cuántos datos se pueden almacenar, base de datos distribuidas, almacenes de datos, ¿sí? Bases de datos no SQL, significa que no son de datos relacionales, ¿sí? Base de datos orientada a gráficos, ¿sí? E incluso base de datos OLTP, ¿sí? Si quieres saber todo qué tipos de base de datos hay, te dejo un enlace de interés aquí para que lo puedas revisar tú mismo, ¿no? ¿Qué más? Tenemos gestores de base de datos, ¿sí? Si bien es cierto, tenemos nuestra base de datos, tiene que haber un programa, ¿sí? Un programa que pueda acceder a esta información, ¿sí? Como dice acá, el sistema de gestión de base de datos, DBMS o Database Management System, básicamente es un software que sirve para crear y acceder a los datos de una base de datos, ¿sí? Aunque suene redundante. Por ejemplo, SAP, ANA, Amazon RDS, el SQL Server, el MySQL, el Postgres, todos estos son los más conocidos, son los más comerciales, ¿sí? Hay más, sí, pero te estoy poniendo los que son más comerciales, por ejemplo. ¿Y qué es el SQL? Porque ya lo vengo mencionando un par de veces. El SQL es un Structure Query Language, que básicamente es un lenguaje de query estructurado, ¿no? ¿Qué es un query? Es lo que vamos a conocer más adelante, ¿sí? Te voy a dejar un prerequisito acá, ¿sí? Cómo instalar un SQL Server en tu máquina, porque es el programa que vamos a utilizar, ¿sí? Si bien es cierto, en el curso de programación te enseñé a bajar el .NET, a descargarlo, instalarlo y seguir hacia adelante, sí, ahora te estoy dejando el tutorial de cómo instalar el SQL Server de manera local, ¿sí? Acá te estoy dejando un link para que puedas buscarlo en Google. Luego te estoy dejando acá la fuente de descargas de SQL Server, ¿sí? Tienes que bajar
una versión de desarrollador, simplemente le vas a dar clic acá y va a iniciar la descarga y lo instalas, nada más, no hay mayor magia, ¿sí? Y acá un enlace de YouTube, cómo descargarlo, ahí te van a ayudar bastante bien, ¿sí? Luego, vamos a ver ahorita lo que es un gestor de base de datos, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con un gestor de base de datos? ¿Sí? Que si ya conocemos qué son los gestores de base de datos, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a utilizar en este curso, vamos a utilizar el de Microsoft, que es el SQL Server, ¿sí? Pero ¿qué puedes hacer con una base de datos? Bueno, puedes crear base de datos, puedes crear tablas, puedes crear vistas, procedimientos almacenados, funciones, puedes leer, insertar, actualizar, borrar datos, asignar permisos, quitar permisos, confirmar o cancelar una operación, ¿sí? Y todo eso, ¿sí? Todo eso tiene nombre, ¿sí? Hay 4 tipos, ¿sí? De ejecuciones en base de datos, ¿sí? Tienes opciones de DDL, DML, TCL y DCL, ¿sí? Básicamente las de DDL son de definition, ¿sí? Las de definición, los statements o las consultas de las ejecuciones, ¿sí? De definiciones como cómo crear una tabla, cómo crear un campo, cómo crear un índice, restricciones, ¿sí? Todo eso lo haces con las definiciones, que son las DDL, ¿sí? Cuando llevas a manipular, por ejemplo, una tabla, ¿sí? Significa que ya tienes la tabla creada, si ya se definió, y quieres manipularla, por ejemplo, agregar registros, modificarlos, borrarlos o consultarlos, ¿sí? Es management, ¿sí? DML, ¿sí? Es DML de management, ¿sí? De manipulación, ¿sí? DCL básicamente es relacionado a otorgar permisos o quitarlos, ¿sí? Y las transacciones, vas a ver sobre transactions más adelante, sobre permitir o cancelar una operación. Entonces, hay opciones de commit y hay de rollback, ¿sí? Ahora, vamos a ver algo muy simple. Vamos a ver por qué necesitamos una base de datos. Toda la información que tú vas llenando, ¿sí? Llamémosle en un formulario, por ejemplo. Te vas a crear una cuenta de Google, te vas a crear, no sé, una cuenta en Amazon, te vas a crear una cuenta en cualquier sistema, ¿sí? Esa información se guarda en una base de datos, ¿sí? Por ejemplo, vas a crear una cuenta. Necesitan tu nombre, tu correo, una contraseña y te piden que vuelvas a repetir la contraseña. Simplemente te la ves para verificación nada más, ¿no? Para verificar, oye, esta persona está poniendo bien la contraseña, ¿no? Esa información se llega a guardar y se guarda en una base de datos, ¿sí? Entonces vas a tener, con este formulario, rápidamente quiero que lo identifiques, ¿qué campos se podrían guardar? Vas a guardar nombre, correo y contraseña. 3 datos, simple, ¿sí? A la mano derecha tenemos un formulario de inscripción de banco de personales de administración privada, persona jurídica, ¿sí? Entonces vamos a ver, datos del titular del banco de datos personales. Por ejemplo, vamos a poner el nombre de la razón social o el nombre o la razón social de una persona, su DNI, su pasaporte, su carnet de extranjería o su RUT. ¿Sí? Tenemos el dato del representante, por ejemplo, una persona tiene que ser representante legal, ¿sí? De una empresa. Entonces necesitamos nombres y apellidos, necesitamos un número de documento, pasaporte o carnet de extranjería. Sí, de PI que adjuntes un documento. Todo esto, sí, muchachos, vamos a guardar toda esa información de varios, ¿sí? De varias personas que van a querer guardar esa información. Entonces esa información se guarda en una base de datos, ¿sí? Porque todo esto no lo vas a tener guardado en un Excel. Pues eso no es óptimo, ¿sí? Entonces, eso es lo que te permite tener la base de datos. Una base de datos está íntimamente relacionado, ¿sí? A un formulario para que tú puedas acceder a esa información rápidamente, ¿sí? Bien, ¿qué es un formulario? Básicamente es un formulario, es un conjunto de casillas que se puede añadir a una página, ¿sí? O un sistema X, ¿sí? Puede ser una aplicación mobile, puede ser una aplicación web, puede ser una aplicación de escritorio, ¿sí? Es un formulario que permite recoger datos que introduce el usuario para luego procesarlos. Por ejemplo, acá tenemos hay un código que queremos registrar, simplemente le damos el código y lo registramos, ¿no? Y cuánto cantidad de este producto vamos a ingresar, ¿no? En un formulario hay dos partes muy básicas, ¿sí? La interfaz, ¿sí? Alguien tiene que poder interactuar, ¿sí? Y ver campos que se puedan llenar, ¿sí?
pero no simplemente tener el campo. Ok, ya tengo los campos, los lleno. ¿Y ahí, hacia dónde, cómo migro esa información que está interactuando con el usuario y se guarda en un sistema? ¿Ok? Entonces, eso se llama un programa o un script que procesa esa información. ¿Sí? Eso es importante también saber, ¿ok? No simplemente, ok, ya vi el formulario, tengo el formulario, y ahora, ¿dónde lo guardo? ¿Sí? Eso es importante saber. Entonces, la construcción del formulario es relativamente fácil. Sin embargo, crear el programa de script es un poquito más complicado, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Luego del formulario, una vez que vamos a empezar a guardar la información, ¿sí? Recuerda que vamos a tener que tener un sistema en la base de datos que guarde esa información y para eso necesitamos identificar qué tablas y qué columnas necesita esa tabla, ¿sí? Normalmente cuando uno va trabajando en el día a día empieza a identificar lo que es un modelo de entidad-relación, ¿sí? ¿Qué es un modelo de entidad-relación o ERD? ¿Sí? Básicamente es un modelo, si es un diagrama de entidad-relación, también conocido como modelo de entidad-relación, o RD, que básicamente es un diagrama de flujo que ilustra o muestra qué tablas necesitas, qué datos necesitas almacenar, qué necesitas guardar para que acá a otro momento quieras utilizarlo y el sistema lo pueda cargar adecuadamente. Por ejemplo, se usa a menudo para diseñar bases de datos relacionales con los campos de la ingeniería de software, ingeniería empresarial o de investigación. Son un reflejo de estructura gramatical, por ejemplo. Necesitas entender, ¿sí? Si por ejemplo vamos a guardar en el ejemplo anterior, necesitas guardar una cuenta, ¿ok? Una tabla de usuarios. ¿Usuario qué? Nombre, necesita contraseña, necesita el correo y qué más. Por ahí para poder identificarlo vamos a necesitar también un ID, ¿sí? Para poder saber, ok, este es un usuario tal, ¿no? Porque imagínate que el sistema te permita tener correos repetidos. Tenemos que tener bastante cuidado con eso. ¿Sí? Por eso se hace un modelo de entidad de relación. Por eso normalmente vas a ver ahora lo que es un ID, ¿sí? Un identificador de poder ver qué es lo que se necesita para reconocer a un usuario. Bien, vamos a hablar un poquito más de qué es una tabla ahora. ¿Sí? Las tablas son objetos de base de datos que contienen todos sus datos. En las tablas, los datos se organizan con un arreglo a un formato de filas y columnas, ¿sí? Por eso es muy importante que este curso no sea lo primero que veas cuando veas sistemas, ¿sí? Obviamente tienes que ver un poquito lo que es programación y entender lo que es un arreglo, ¿sí? Como te dije, si quieres repasar, mira un poquito más el curso de segundo ciclo, lo que empiezan a ver lo que son arreglos, ¿no? O información o listas, todo eso está ahí por algo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de arreglos, significa que hablamos de una colección. Estamos hablando, ¿sí? De una lista de objetos. Eso es importante, ¿sí? Entonces, cada registro en este arreglo tiene que ser único. Se puede identificar de una manera, ¿sí? De una única manera. Un registro tiene que ser distintos a otros, ¿sí? Por eso es algo importante tener un identificador, ¿sí? Cada fila representa un registro único y cada columna un campo dentro del registro. Por ejemplo, vamos a tener una tabla personas, ¿no? Esas personas, cada fila va a significar que son personas diferentes, de cuentas, ¿no? Personas diferentes, ¿sí? Y las columnas van a identificar los detalles de los mismos. Por ejemplo, vamos a tener una columna de ID para identificar a la persona, bien podría ser su DNI, ¿sí? Un name, ¿sí? Un first name que básicamente podría ser el primer nombre y la edad, por ejemplo, ¿no? Son datos que pertenecen a la persona, algo que lo hacen único. ¿Cómo diseñar una base de datos? ¿No? Acá ya viene un poquito más la idea de cómo empezar a diseñar. Por ejemplo, lo primero que haces es empezar a levantar los requerimientos, ¿no? ¿Qué es un requerimiento? Es lo que necesita tu sistema para que funcione. Y empezar a diseñar tus formularios, ¿no? Un formulario, como ya te dije, empezar a diseñar tu sistemita y ver, ok, mi sistema va a tener esa pantalla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con los que hemos venido siguiendo el curso, ¿sí? De algoritmos, uno, y ya saben lo que es un formulario, qué datos podrían guardarse, ¿no? Eso es importante. Muy bien, y ¿qué más? Viene ahí el diseño conceptual, definir el diagrama EDR,
ver qué entidades van a tener relación tal vez con otras. En un sistema vamos a ir de menos a más, o sea, vamos a hacer un sistemita primero con una tabla, lo más sencillo posible, y luego vamos a ver cómo ir creando con más tablas, ¿sí? Sistemas con más tablas. Muy bien. Lo más importante de hacer los diagramas es que jamás empieces con código. Es el segundo consejo que te doy. Cuando hagas tu diseño conceptual, no hagas nada de código, simplemente dibuja. Luego el diseño lógico, que es tabular el diseño conceptual y normalizar tu base de datos, ¿sí? Vamos a ver lo que es la normalización, que básicamente es saber qué datos guardar y cómo guardarlos, ¿sí? Y luego el diseño físico, donde define los tipos de datos, índices, dominios, y aquí sí empiezas a escribir tu SQL, que es lo más importante, ¿sí? Acá tengo un ejemplo simple de cómo se crea una tabla, ¿sí? En base de datos. Tienes tu create table, ese es tu código SQL, y ahí lo que vas a tener es, por ejemplo, un ID autoincremental, ¿sí? Que te va a permitir que cada ID que tú vayas creando en esta tabla de datos, en esta base de datos, se vaya aumentando de uno en uno automáticamente, ¿sí? Es una gran, ¿sí?, ventaja al tener un sistema de base de datos, ¿no? Luego, vamos a ver nuestro primer ejercicio, ¿sí? Recuerda que todos estos ejercicios lo voy a ir poniendo, ¿sí? En nuestra plataforma de GitHub, no te olvides, búscame, ¿sí? En GitHub, como github.com/profe-ruy, ¿sí? Y ahí vas a poder encontrar, por ejemplo, los cursos de algoritmos 1, algoritmos 2, y acá he creado uno para base de datos. ¿Por qué estoy haciendo este curso? Porque en tercer ciclo, ¿sí?, que es el siguiente curso que vamos a lanzar, algoritmos 3, vamos a poner todos nuestros sistemas de .NET con base de datos. Vamos a ver diferentes maneras de acceder a base de datos. Tal vez vamos a ver distintas bases de datos, que eso va a ser más interesante todavía. Pero lo más importante es que veas, ¿sí?, cómo se relaciona. Recuerda que acá vas a poder acceder, ¿sí?, a las distintas versiones. Vamos a tener una versión inicial con los ejercicios y la versión final con los archivos SQL que vas a poder utilizar, ¿no?, para que veas lo que se hizo en toda la clase. Muy bien. Entonces, lo primero que te está diciendo es crear una base de datos que se llame mi primera base de datos. Crear una nueva tabla, ¿sí?, en esta base de datos que se llame alumnos, que tenga las siguientes propiedades: ID alumno, ¿sí?, DNI, nombre paterno, apellido materno, edad, sexo, fecha de nacimiento y fecha de ingreso. Entonces, mira, si empiezas a ver, ¿sí?, estos datos tienen que hacerte pensar qué tipos de datos son. Por ejemplo, el ID, si normalmente cuando escuches ID son enteros, ¿sí?, son datos numéricos que te va a decir el orden en el cual se crearon. Por ejemplo, el ID de un alumno puede ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Son algo que es incremental, ¿sí? El DNI de un alumno, obviamente, sí tiene que ser, por ejemplo, un dato tal vez numérico, pero por ahí también podría ser string. Por ejemplo, tenemos datos como DNI 084555555, ¿no? Tienen que ser string, porque si pones el 0 anteponiendo a un número, obviamente no lo va a respetar. Sí, eso es importante también que lo tengas en cuenta. Nombre puede ser un string, apellido paterno es un string, apellido materno es un string, edad, sexo, todo eso. Es importante que lo tengas bien en cuenta eso, ¿no? Entonces, ya sabemos qué queremos hacer. Vamos a copiarnos el ejercicio, ¿sí? Vamos a copiar. Y básicamente tienes el Visual Studio, ¿sí? Vamos a desconectarnos y simplemente vamos a darle a conectar. Acá yo tengo el sistema como es mi servidor, ¿sí? Y estoy autenticado, le voy a dar conectar. Y aquí básicamente lo que voy a hacer es ver mis bases de datos. No tengo varias bases de datos acá. Y lo primero que voy a hacer es crear una base de datos. Ok, ¿cómo creo una base de datos? Es súper sencillo, ¿sí? Súper sencillo. Puedo hacer clic derecho acá en la tool que tú tienes. Clic derecho, nueva base de datos. ¿Sí? Acá le vamos a poner, por ejemplo, como nos pidió que se llame mi primera BD. Vamos a copiar el nombre. Mi primera BD te está diciendo cuál es el tamaño inicial, ¿sí?, de la base de datos.
Luego si es que tiene que crecer un autoincremental, sí, automático. Vamos a darle OK. Y aquí deberíamos de poder ver nuestra primera base de datos, que es súper simple, ¿sí? Acá vas a poder ver las tablas, vas a poder ver las vistas, las opciones de Store Procedure o funciones, ¿sí? Que quieras tener, ¿sí? Hay un montón de opciones, pero vamos a crear la más simple, ¿no? Le voy a crear tabla. Te va a salir un cuadro de diálogo súper amigable, te va a decir, oye, vas a crear una columna, ok, ¿de qué tipo quieres que sea? O qué nombre quieres que sea, vamos a ponerle ID alumno, le vamos a dar acá, y acá en data type vamos a poner qué tipo de datos va a ser. Le vamos a ponerle un entero, int. Vamos a ponerle, si quieres que acepte nulos o no, no le vamos a especificar, ¿sí? Vamos a dejarlo así. Vamos a poner ahora un DNI. Acá vamos a poner un string, pero mira, busco string y no hay. Oh, no hay string. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Aquí en base de datos, esto se llama varchar. ¿Sí? Vamos a ponerle que acepte nulos. ¿Sí? Vamos a ponerle nombre. Si te das cuenta, cada vez que vayas poniendo una nueva columna, te va a salir la columna de propiedades, las propiedades de la columna, ¿sí? Y vamos a poner acá que se va a llamar nombre y acá le vamos a poner un varchar, ¿no? Este paréntesis 50, ¿sí? Significa que este campo va a admitir solo registros de 50 caracteres. ¿Sí? Es importante que sepas eso, ¿no? Acá vamos a poner las propiedades de las columnas y acá vas a poder ver todo lo que hay, ¿no? No me voy a adentrar tanto en detalle, ¿sí? Pero quiero que sepas que hay estas opciones. Apellido paterno. Vamos a ponerle acá otro varchar de 50. ¿Sí? Vamos a ponerle apellido materno. Varchar de 50. Vamos a ponerle la edad. Vamos a ponerle varchar de 50. No, la edad no. ¿Cómo va a ser varchar de 50? Esto tiene que ser un entero. ¿Sí? La edad. Vamos a ponerle el sexo. El sexo, por ejemplo, podría ser masculino o femenino. Así que un char de 1. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a poner fecha de nacimiento. Obviamente no puede ser no puede ser char, no puede ser un string. Así que vamos a buscar una fecha que sea de tipo fecha. Entonces vamos a ponerle datetime. Vamos a ponerle un date. Vamos a buscarle ahora fecha de ingreso. Y esta también que sea de tipo date. Muy bien. Ahora, ¿qué falta? Falta grabarlo. Porque si te das cuenta, la tabla todavía no existe. Vamos a grabarlo acá. Y vamos a ponerle un prefijo tb. ¿Sí? Vamos a ponerle alumnos. ¿Sí? O tb alumnos, como quieran. Esto va a depender bastante de cómo trabajen en tu empresa o cómo quieras tú estandarizar tu método de programación. Porque muchas personas les gusta llamarlo en singular y otros en plural, ¿no? Vamos a ponerle TV alumno. Vamos a ponerle en alumnos en plural porque a mí me gusta saber que, oye, esto va a guardar la información de alumnos en general, ¿sí? Es importante. Y cada registro es un alumno. Entonces, si yo pongo la tabla TV alumno, estoy diciendo que voy a guardar la información de solo un alumno. Y eso no es así. Entonces, por eso lo voy a poner en plural. Vamos a darle OK. Muy bien. Voy a cerrar esto. Y acá en tablas, le voy a dar clic derecho, refrescar. Y debería poder ver mi nueva tabla. Muy bien. Acá vas a poder ver la tabla TV alumnos. Si yo expando, si en esta columna de más, vas a poder ver qué columnas tiene. ¿Sí? Las llaves, no tiene llaves, constraints no tiene, triggers. No sabes qué es esto, pero de a poco vamos a ir llenando esta información. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá que ahora la tabla alumnos deberíamos de poder acceder. ¿Cómo puedo acceder a ella? Vamos a darle, tenemos dos opciones. Vamos a darle clic derecho acá y vamos a darle seleccionar las 1000 primeras filas. Es tu primer statement, es tu primera sentencia SQL que va a ejecutar. El programa lo va a hacer por ti. Te va a decir, oye, ¿quieres llamar a esta tabla? Ok, te voy a pintar todos los campos. Si no te voy a decir que top
1000, bueno, te voy a decir que top 1000 básicamente significa, oye, tráeme los 1000 primeros registros. Top significa, tráeme solo este conjunto de registros, ¿no? Entonces, si le quitas eso a ese top 1000, te debería de traer todos, ¿no? Entonces, no tenemos datos ahora, ¿sí? Ahorita estamos simplemente listando, ¿sí? Esto sería la manera de listar toda la información de nuestro usuario. Y aquí estamos especificando si cada columna que querramos ver, ¿no? Si tú le pones asterisco, vas a poder ver todas. Y si necesitas solo ver unas en particular, si solo quieres ver el DNI, el nombre y el apellido, y no quieres ningún dato más, simplemente lo borras y le das ejecutar, ¿no? Le puedes dar ejecutar acá en execute, ¿sí? O lo que puedes hacer es simplemente borras y le das F5. En SQL Server simplemente le das F5 y eso va a ejecutar tus datos, ¿sí? Y ya está. Esto es lo que hemos hecho. Hemos creado, ¿sí? Hemos creado una nueva base de datos y hemos creado, ¿sí? Nuestra primera tabla. Súper, súper simple. Es lo más simple que vamos a poder ver, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer, ¿sí? Va a ser, de alguna manera, ¿sí? Insertar datos acá. Entonces, ¿cómo vamos a insertar datos? La manera más fácil es clic derecho, edit las 200 primeras filas, ¿no? Vamos a ponerle, si bien es cierto, nuestro dato es 1, ¿sí? Recuerda que nuestro ID, ¿sí? Es entero. El DNI vamos a ponerle 451 4478. Es un DNI al azar, ¿sí? Nombre Roy, apellido Rojas y apellido materno Sánchez. Vamos a ponerle edad 33, sexo masculino, fecha de nacimiento no le voy a poner y fecha de ingreso no le voy a poner. Y simplemente estoy haciendo cada vez que he estado moviéndome, ¿sí? Con el mouse, también puedes hacerlo con la tecla Tab de tu escritorio. Muy bien. Entonces, ya tenemos un nuevo registro aquí y ahora le vamos a dar un F5 para volver a ejecutar y ver que ya tenemos todos nuestros datos. Y si queremos ver todas las columnas, vamos a ver esto. Muy bien. Ahora, esta primera clase ha sido súper, súper introductoria, ¿sí? Para poder mostrar todas las opciones que tenemos en base de datos, ¿sí? Esta vez he utilizado, ¿sí? He utilizado el SQL Server de manera que la misma herramienta nos permita llenar los datos. Súper intuitivo, ¿no? Crear nuestra base de datos, crear nuestra tabla, llenar nuestros datos, ¿sí? Pero de acá en adelante, la segunda clase, lo que vamos a hacer es empezar, ¿sí? Empezar a utilizarlo por código. Cómo crear una base de datos por código. Cómo crear una tabla con códigos. Cómo insertar datos con código. Vamos a poner ahí 2, vamos a ponerle acá 82, 44, 13, 22 y vamos a poner acá, no sé, Javier López Maldonado. Vamos a ponerle que tiene 18 años, sexo masculino y fecha de nacimiento, ¿no? Tap tap y ya el registro se debe ver actualizado. Vamos a volver al F5 y vemos el registro actualizado. Entonces, eso es algo muy, muy fácil, lo más fácil que puedas ver. Entonces, acá esta tabla va a guardar datos de nuestros alumnos, ¿sí? La siguiente clase vamos a empezar a ver cómo hacer todo esto, pero por comando, ¿sí? Espero que te haya gustado la clase, si es súper introductoria, si no te quiero marear con tanta información, no te quiero marear con tanta información, pero quiero que sepas cuál es la ventaja de utilizar una base de datos, ¿sí? Eso sería todo, ¿sí? Voy a subir el ejemplo, ¿sí? Al GitHub, al repositorio, ¿sí? Para que tú lo puedas investigar, ¿sí? Eso sería todo, muchachos, me despido, que tengan una muy buena semana. Hasta luego.